Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo en YouTube, ¿vale? Hoy te voy a enseñar la mentalidad de 1%, una mente fuerte, cómo tener una mente fuerte, cómo tener esa mentalidad inquebrantable, ¿vale? Y los hábitos que debes seguir para construirla. En primer lugar, tienes que pensar muy diferente al resto. Si tú al final quieres pertenecer al 1%, no puedes hacer no puedes hacer ni pensar igual que el 99%. Entonces tienes que pensar muy diferente. Piensa una cosa, el 99% ¿qué vida tiene? ¿Tiene la vida que tú quieres? Absolutamente no. Entonces, tienes que cambiar los pensamientos de cómo piensa la gente, ¿entiendes? Tienes que empezar a pensar diferente, a pensar en abundancia, a pensar en positivo, a pensar en crecimiento. Entonces, tienes que cambiar tu mente y tienes que pensar como una persona de 1%, una persona rica, ¿vale? Y empezar a pensar en que puedes conseguir muchas cosas, empezar a pensar en que vas a crecer mucho, empezar a pensar en puro crecimiento. Te tienes que tener eso siempre en cuenta, ¿vale? Que la mentalidad lo es todo y que tus pensamientos son tus resultados, ¿entiendes? Entonces tienes que tener buenos pensamientos. Entiende que al final todo lo que tú crees es lo que tú creas, todo lo que tú creas en tu mente es lo que vas a crear en tu realidad. Entonces tienes que tener buenos pensamientos para que tu realidad se vea bien. En segundo lugar, tienes que tener buenos hábitos, ¿entiendes? Cuando tienes buenos hábitos, te estás sintiendo bien contigo mismo, te sientes bien contigo mismo, ¿entiendes? Y cuando tienes buenos hábitos, realmente tu salud es buena, por lo cual, que al final la salud es lo más importante, por lo cual todo lo demás va bien. Entonces tienes que tener buenos hábitos para sentirte bien contigo, para sentirte bien con lo que estás haciendo, ¿vale? Con tu vida, con tu día a día, con tu progreso, con tu avance, ¿vale? En todo lo que hagas. Entonces, es súper clave que te levantes temprano, es súper clave que entrenes cada día, es súper clave que te duches con agua fría todos los días que puedas. Es súper clave que practiques todo este tipo de hábitos, ¿vale? Porque eso va a hacer que al final tu salud mejore y te sientas sobre todo mucho mejor contigo mismo. En tercer lugar, tienes que saber ser resiliente, ¿ok? Tienes que ser resiliente. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que saber superar adversidades, tienes que saber superar problemas, saber realmente llevar todo a cabo, ¿vale? Y saber que, igual que hay subidas y bajadas, ¿vale? Tienes que mantenerte fuerte en las bajadas. Esa es la verdad. Cada adversidad, cada problema, realmente es una prueba para que te construyas como persona, es una prueba para que te construyas como ser humano. Entonces tienes que saber que al final todas las pruebas son para tu crecimiento, todo pasa por algo y tienes que mantenerte fuerte ante las adversidades. Las adversidades siempre suelen venir cuando de verdad la vida quiere que crezca, cuando la vida quiere que avances y simplemente es una prueba para ver hasta dónde eres capaz de llegar y quién eres, ¿ok? Entonces siempre tienes que ser resiliente y superar todas esas adversidades. En cuarto lugar, ¿vale? Tienes que saber realmente ser una persona en la cual sea muy consistente, ¿vale? Ser una persona perseverante, una persona que sea muy obsesiva con avanzar, con crecer, ¿vale? Y que realmente siempre esté trabajando, siempre esté haciendo las cosas que sabe que tiene que hacer para avanzar y para realmente crecer en su vida, ¿no? En esto podemos verlo mucho en negocios, por ejemplo, como hay personas que están todo el tiempo trabajando en negocios, todo el tiempo accionando, y eso es súper clave, ¿vale? Porque eso al final es lo que hace que llegues muy lejos. Entonces, siempre que quieras conseguir algo en cualquier área, tienes que ser una persona muy constante, que estés día a día, día a día, como haciendo cosas para avanzar en ese área, ya sea un negocio, ya sea un físico, ya sea cualquier área, ¿vale? Entonces tienes que ser constante porque al final lo que te va a dar resultados es lo que hace que realmente crezcas como persona, es poner el trabajo cada día, es esforzarte cada día y al final todo ese sacrificio tiene su consecuencia y es realmente lograr esos objetivos que quieres lograr a través de ese trabajo que pones, ¿no? En quinto lugar, ¿vale? Algo súper clave que tienes que 100% cambiar y empezar a hacer, ¿vale? Todo el tiempo, y es enfrentar el miedo. Si tú quieres crecer como persona y quieres ser una mentalidad del 1%, quieres ser del 9%, tienes que enfrentar las dificultades como he dicho antes, y una de ellas es el miedo. El miedo realmente es una dificultad en la cual, o sea, no es como una dificultad, sino realmente es como un aviso de que vas a hacer algo nuevo que nunca has hecho, ¿vale? Y tienes incertidumbre y por eso sientes miedo. Muchas veces sentimos miedo porque simplemente es algo que no hemos experimentado, simplemente es algo que no hemos visto y tenemos como una duda de qué va a pasar, ¿no? En un hecho o algo. Pero siempre es importante que no tengas miedo porque al final el miedo es algo que realmente es mental, ¿vale? Es mindset justamente y las personas del anterior 1% no tienen miedo, ¿entiendes? No tienen miedo. Saben que todo pasa por algo, saben que todo tiene bajo control y que realmente el miedo es algo mental, ¿ok? Es importante que enfrentes el miedo. Si tienes miedo, pues lo enfrentes, básicamente, ¿vale? Nunca evites las dificultades, nunca evites los problemas, nunca evites ninguna dificultad. Mantente recto hacia adelante, ¿vale? Y sigue con tu vida, literalmente. En último lugar, ¿vale? Tienes que tener una cosa en cuenta y es que realmente cada pequeña derrota, cada fracaso, simplemente es un aprendizaje para seguir creciendo y es una mejora para la victoria, es un avance hacia la victoria. Mientras más fracasos acumules, más cerca estás de la victoria. Mientras más veces fallas, más cerca estás del acierto. Entonces, yo siempre veo cada fracaso como una oportunidad para mejorar, para seguir creciendo y sobre todo para llegar a ese logro y objetivo que yo quiero, ¿ok?
Entonces, bueno, esto sería lo más importante, estos serían los ápices de una mentalidad de 1%, ¿vale? Si quieres construir una mentalidad de 1% y realmente construir esa mentalidad inquebrantable a través de estos ápices y que construir tu mejor versión en todas las áreas, tengo mi sala, ¿vale? En la primera línea de la descripción tienes mi sala, son solo 50 euros al mes, ahí te voy a explicar todo sobre la mentalidad, cómo construir una mentalidad inquebrantable, cómo construir una mentalidad para crecer el negocio, cómo tener disciplina, cómo tener buenos hábitos, todas las redes que hemos tocado en este vídeo. Así ya sabes, te espero dentro y nos vemos en el siguiente vídeo. Buen día.